¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más en la línea roja en esta última semana del mes de marzo, en este miércoles 29 que vamos a dedicar para analizar la actualidad ligada con el Ayuntamiento de Alicante. Vamos a hablar de cómo se va a ir transformando la ciudad con proyectos que llevan muchos años ahí esperando que llegue su momento, y vamos a hablar también sobre la zona de bajas emisiones, que seguro que a muchos conductores que circulan por el centro les interesa. Y lo vamos a hacer con los tres concejales que nos acompañan ya del Ayuntamiento de Alicante. Ellos son Adrián Santos, de Ciudadanos, Mario Ortola, de Vox, y Raúl Ruiz, del Partido Socialista. Bienvenidos a los tres. Muy buenas. Bueno, gracias por acompañarnos un día más. Como decíamos, vamos a hablar de esa transformación de la ciudad, porque 8 años después y transcurridos 2 mandatos municipales, el Ayuntamiento ha reactivado el proceso urbanístico para la construcción del futuro Parque Central y la estación intermodal de la que tantas veces hemos escuchado hablar. Se desbloquea así un proyecto que el Pleno aprobó inicialmente en el año 2015, pero que después quedó en un cajón. Al frente de estos avances que vamos conociendo durante los últimos días está el concejal de urbanismo, Adrián Santos. ¿Podremos ver, Adrián, esa primera piedra por fin en la próxima legislatura? Bueno, yo creo que se podrá ir avanzando mucho, probablemente es aventurar, porque al final no solamente depende de la aprobación que podamos hacer municipal, sino de muchas cuestiones externas, pero yo creo que hemos aprobado ahora la parte más complicada, que es la urbanística. Hemos sacado a exposición pública el documento estructural para simplificarle a la Consellería los trámites que tenga que hacer a la hora de aprobar. Y hemos dividido el documento en dos, una parte que la aprueba el Ayuntamiento, otra parte que la aprobará Consellería. La intención es que se pueda aprobar antes de que finalice la Consellería, o sea, la legislatura por parte de la Consellería, y presentar el borrador de la parte que tengamos que aprobar nosotros como Ayuntamiento para probablemente a final de año tener aprobado el documento urbanístico, que es la herramienta para poder empezar a redactar lo que son los proyectos ya de urbanización, el programa urbanístico de desarrollo de la zona, toda la parte que es mucho más sencilla, que no requiere informes sectoriales de ninguna administración más y que facilita mucho el camino para que en breve espacio de tiempo pues, se pueda empezar con la construcción. En esta doble tramitación que hemos hecho, una parte municipal y estructural, lo que hemos permitido es que una vez se apruebe el documento por parte de la Consellería, lo que es la propia manzana de la intermodal ya será una manzana para poder construir la intermodal y podrá ir por delante la construcción de un proyecto que es mucho más complejo que el de un parque. El proyecto de la intermodal es más difícil, con lo cual esta división de los documentos en dos partes hace que podamos ir avanzando en paralelo el parque con la estación intermodal para intentar equilibrar los tiempos y que tengamos todo a la vez. Nos vamos a estos últimos compases que quedan de legislatura, con ese apoyo que se necesita de la Consellería, esos trámites del Ayuntamiento. ¿Tiene que ir ese plan estructural a pleno? Mañana hay pleno, yo no sé si está previsto que vaya a la sesión. El plan estructural no es necesario que vaya a pleno, es Ah, directamente ha pasado ya a Consellería aprobamos la exposición al público y pasa directamente a Consellería, aprobación en Consellería. Una vez se haga la exposición al público, hay que contestar a las alegaciones y directamente va a la Comisión Territorial de Urbanismo de ajá. la Consellería. Ya no tiene que pasar a pleno. Tendrá que pasar a pleno la parte del desarrollo pormenorizado, que es la parte más de detalle. Como veis, el plano que estáis poniendo es un plano muy genérico de la parte estructural, que son los viales principales, la estación intermodal, la zona donde tiene que haber la zona de parque estructural, que es el que computa a nivel de toda la ciudad. No quiere decir que solamente eso sea el parque, sino el parque son alrededor de 160.000 metros cuadrados, que son luego en el diseño concreto yo siempre digo, es como hacer la estructura o la división de tabiques, ¿no? Interior. Pues esto es la estructura y luego la división interior es la que ya dará las parcelas edificables, donde van a ir los edificios, el resto del parque que falta por diseñar. Pues lo que pasa es que, como veis, la mancha de la intermodal es muy grande, ahí se ve la mancha roja, que es una mancha muy grande en el tema de la intermodal. Con esta tramitación, como lo hemos considerado elemento estructural de la ciudad, al aprobarse el documento en Consellería antes de Ajá. final de legislatura, ya podría la sociedad BAN contratar y sacar a licitación el proyecto de la futura estación. Conforme está el panorama y con esas elecciones a la vuelta de la esquina, lo que no sabemos es quién recogerá ese testigo, si continuarás tú, Adrián, encargándote de estos trámites, o el tablero Eso político espero. variará. Claro, pero eso lo sabremos a partir de junio. Sí. Al frente podrían estar de ese ayuntamiento, tanto Partido Socialista como Vox. ¿Qué os parecen a vosotros los trámites y qué planes tenéis para esta transformación de la ciudad, Raúl?
Pues bueno, lo cierto es que a nosotros nos suena bien la música. Evidentemente, este es un asunto muy esperado por la ciudadanía de Alicante, muy esperado además por barrios que durante 40 años han reclamado esto pues, como una prioridad para poder coser entre ellos esa convivencia tan necesaria que se necesita restaurar en el sur de Alicante. Y lo cierto es que, como digo, la música nos suena bien. Evidentemente hace falta trabajar en consenso con otras administraciones y bueno, la idea en todo caso, como digo, es que colaboremos todos juntos en buscar una solución inmediata o lo más inmediata posible para los vecinos, pero es verdad que hay muchas necesidades. Ahora mismo, bueno, sabemos que se han iluminado los pasos peatonales de la zona del Parque Central, pero hay otra serie de pasos que sí son responsabilidad municipal y ahí es donde insistimos en que sin ánimo de acritud, pero tiene que ser así. Esto tiene que responderse cuanto antes para que los vecinos puedan disfrutar en condiciones seguras de unos viales que hace mucho tiempo que vienen reclamando precisamente, como digo, para coser de momento de forma provisional esos barrios. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando. Desde luego el proyecto está muy bien, es algo que siempre hemos defendido y tenemos, como digo, que dar salida a esa, o dar luz verde a ese proyecto de la sociedad Avant, ¿cómo no? Y desde el partido Vox, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Qué pensáis hacer vosotros si cogierais el timón o si tuvierais de verdad algo que decir importante durante el siguiente mandato en torno a este asunto? Mario. Bueno, pues por comenzar por lo que ha comentado Adrián y también Raúl, es una cosa de ciudad, es una cosa que todos los partidos políticos estamos de acuerdo. Dudo mucho que haya algún alicantino que no esté de acuerdo con esta creación del Parque Central. Lo que pasa es que me vais a permitir que discrepe un poco del tono que veníamos teniendo, ¿no? Nosotros desde Vox no nos fiamos de Partido Popular y Partido Socialista porque es que son décadas de inacción. Ahora tenemos que agradecer a Adrián como concejal de urbanismo, a todo el equipo de urbanismo, que por lo menos ahora se haya dado un poquito de movimiento a este asunto, pero son décadas de abandono de Partido Popular y Partido Socialista que, como se puede ver, en Valencia hay Parque Central, en Alicante todavía no. Es el abandono institucional que ha tenido Alicante y su provincia durante décadas. Y nos da miedo que se esté trabajando, que el equipo de urbanismo esté trabajando en este asunto tan duramente como ha trabajado y está trabajando, para que luego siempre entren los mismos intereses políticos espurios de toda la vida, de las últimas décadas, y al final entre Partido Popular y Partido Socialista, que son los responsables de que Alicante no tenga un parque central, son los responsables de que Alicante no tenga una estación intermodal y son los responsables de que Alicante sea una ciudad paralizada en contraposición a otras ciudades de la Comunidad Valenciana, que, como Valencia, por ejemplo, que obviamente sí han tenido sus inversiones garantizadas por Partido Popular y Partido Socialista. Así que nosotros desde Vox lo que apostamos y lo que hemos estado haciendo y lo que seguiremos haciendo, si es con el deseo de los alicantinos del gobierno municipal, es apostar por Alicante y exigir realmente, pero con la boca bien grande, no con la boca pequeña como se está haciendo estos 4 años, con la boca bien grande, que Alicante merece más. Adrián. A lo que ha comentado Raúl, Raúl, yo decirte que realmente todo lo que concierne al Parque Central es responsabilidad de las 3 administraciones dentro de la sociedad Avant. No hay nada concreto que dependa solamente del ayuntamiento. Todo es responsabilidad de las 3 administraciones, ayuntamiento, consellería y lo que es el gobierno. Lo digo porque has comentado que los pasos son responsabilidad y que resolver eso. Hay una parte urbanística que evidentemente tiene que hacer el ayuntamiento, pero que eso no quita que tiene que salir con el consenso suficiente con las 3 administraciones, porque si no, no saldría adelante, porque los informes que tienen que emitir esas administraciones son vinculantes. Entonces, si fueran negativos, bloquearíamos el diseño urbanístico. Y matizo una cosa importante que creo que hemos conseguido con las negociaciones tanto con Adif como con la Consellería, es que la estación intermodal, por primera vez en este documento estructural, que no había hasta entonces, se le han puesto condiciones. En el anterior documento aprobado en 2015 no tenía condiciones la estación intermodal. Podía ser lo que quisieran ellos, podía ser un megacentro comercial, podía ser un edificio enorme ocupando todos los terrenos. Nosotros le hemos puesto condiciones y las condiciones eran que el Parque Central llegue a la ciudad, al centro de la ciudad, hasta la Plaza de la Estrella, y que además no sea una barrera entre barrios, porque como habéis visto en el plano es tan grande la manzana que si ellos coparan toda la manzana con un solo edificio, bloquearían la conexión entre San Blas y Benalúa. Pues eso era tan fundamental que nosotros nos hemos tirado mucho tiempo peleando por eso. De hecho, Adif ha tenido, y dentro de la sociedad Avant,
planteó el hacer un estudio de alternativas para que las demandas del ayuntamiento supieran que eran viables, ¿no? Y eso ha sido un poco la negociación con Adif. Estamos muy satisfechos de este documento estructural porque pone condiciones al intermodal para que el intermodal no sea un mamotreto ahí en medio y que realmente no se consiga el objetivo fundamental de esto, es que tengamos la mayor zona verde en el centro de la ciudad. Es un gran proyecto, está claro que tú lo vas a dejar ahora mismo, Adrián, todo lo avanzado que has podido y que quedará en manos de, como decíamos, de a saber quién. El Partido Socialista pasó por el gobierno cuando este proyecto estaba también ahí. Y bueno, ¿qué tienes que decir, Raúl, a esas críticas que hacía Mario de Vox de que no se fía de que el Partido Socialista vuelva a tener las riendas de este parque por si no consigue acabarlo? Bueno, señor Ortola tendrá que reconocer también que el tripartito, cuando entró a gobernar en el gobierno municipal, teníamos un ayuntamiento intervenido con unas cuentas que, desde luego, pues había que levantar muchas alfombras para poder entenderlas, y lo hicimos. Y no solamente lo hicimos, sino que dejamos 3 años después unas cuentas saneadas. Nosotros no hemos podido emprender muchísimas de las cosas que queríamos emprender durante el tripartito, pero el equipo de gobierno de aquel entonces hizo un excelente trabajo con las limitaciones enormes que le dejó en fin, la cuestionable gestión del Partido Popular. Nosotros lo que decimos es que el Parque Central para nosotros es fundamental en cuanto a lo que es el futuro de Alicante, porque este va a ser un futuro emblema, como lo es la playa del Postiguet o como lo es ahora mismo el Castillo de Santa Bárbara. Entonces tendremos que ponernos todos de acuerdo. Está claro que la sociedad de Abande está compuesta por todas las entidades que mismamente Adrián ha comentado, pero también es cierto que el ayuntamiento es quien tiene que liderar todo esto, porque esto es un proyecto estratégico, es un proyecto de ciudad y que afecta pues, no solamente a una zona puntual de Alicante, sino al futuro de toda la ciudad. Entonces, yo creo que es fundamental que nos pongamos todos de acuerdo y dejemos de tirar balones fuera y empecemos a liderar, que es lo que quizás no hemos hecho durante demasiados años, utilizando demasiados PowerPoint y demasiadas pocas hojas Excel, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo, que las reclamaciones de los vecinos, como por ejemplo, como digo, repito, es la iluminación de los pasos longitudinales, se ponga en marcha cuanto antes, y esto lo diré quien tiene que liderar lo que es la administración más cercana a la ciudadanía y a estos barrios, que es el Ayuntamiento de Alicante. Si es así, por supuesto, tendrán todo nuestro apoyo para regular urbanísticamente la zona y poder dar solución a esta reclamación también, mientras se hace, como bien dice Adrián, una estación intermodal que va a ser bueno, pues, el centro de las comunicaciones de Alicante y que será fundamental también para el futuro de la ciudad. Pide la palabra Mario Ortola. Y ahora enseguida tú, Adrián. Muy rápido. Decía que no me fiaba porque obviamente en el ayuntamiento decide los cargos políticos. Faltaría más que el Partido Socialista en Alicante no defendiera o no intentara defender a los alicantinos. Solo faltaría, deberían disolverse si fuese en caso contrario. Pero Abant son políticos, Adif son cargos políticos, evidentemente la Generalitat son cargos políticos, el gobierno central son cargos políticos, y como Alicante lleva ya décadas, 30 años, si no más, aguantando el ninguneo de los políticos, principalmente del Partido Popular y Partido Socialista, que son los que han ostentado los gobiernos centrales y autonómicos, pues nosotros decimos que no nos fiamos ni de Partido Popular ni de Partido Socialista, sin más. Adrián, ahora sí. Un inciso. Yo no voy a entrar al y más porque yo creo que al final esto, como bien dice Mario, lleva muchísimos años atascado y es una realidad, pero en 2015 se aprobó de manera provisional el documento y no se contestó a ninguna de las alegaciones. Eso no es una cuestión de dinero ni de intervención, es que no se contestó a las alegaciones de los distintos administraciones que habían alegado a la aprobación provisional del 2015. En cualquier caso, yo creo que nosotros desde Ciudadanos, desde que entramos en el gobierno municipal, uno de los objetivos en el área de urbanismo era conseguir desatascar los grandes proyectos urbanísticos para la ciudad y este es uno de ellos. Nos hubiera gustado llegar más y poner la primera piedra, pero creo que hay que ser generosos y hacer las tramitaciones independientemente de quién ponga la piedra, porque eso es lo que ha pasado en esta ciudad durante muchísimos años, que se iba al cortoplacismo y no se pensaba en planificar. Por primera vez vamos a planificar, esté quien esté. Yo le he hecho la parte difícil y la más engorrosa, que es la administrativa. La parte bonita, pues ojalá la pueda desarrollar yo, pero si no, yo he sido lo suficientemente generoso para que el que venga detrás lo tenga fácil.
No solo este asunto va a transformar la ciudad de Alicante, otras de las obras que acaban de comenzar hace 2 semanas exactamente son las obras de la Vía Verde de Alicante, cuyo plazo de ejecución está previsto que se prolongue en torno a 15 meses. Es otra de las obras demandadas desde hace décadas. Adrián, otro punto que se apunta la concejalía y otra obra que quedará también en manos de quien acabe cogiendo el relevo. Yo creo que es un poco lo que siempre digo, ¿no? Que no se planifica lo suficiente, ¿no? Y cuando accedimos a la concejalía no había proyectos de urbanización de prácticamente nada de la ciudad. O sea, nos tiramos el primer año y medio redactando proyectos de urbanización para transformar la ciudad porque no había proyectos. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho no es solamente hacer proyectos, que ya se está viendo que hay muchos proyectos de transformación de ciudad que se están llevando a cabo, pues o con fondos europeos, con fondos propios del ayuntamiento y se están haciendo muchas obras, sino que además, pues a la siguiente legislatura podrá haber un montón de proyectos que se puedan gestionar de manera inmediata una vez cambie el gobierno y se tome posesión. Nadie tendrá que esperar a redactar proyectos, sino que en la Concejalía de Urbanismo se han redactado alrededor de 50 proyectos de ciudad, de barrios, de todas las demandas que se han ido pidiendo a nivel de barrios. De hecho, el presupuesto de honorarios técnicos en la Concejalía pasó de 50 o 60.000 euros a 800.000 en los 2 anteriores presupuestos para redactar proyectos y, como digo, ser generosos. Es que yo creo que si nos centramos solamente en lo que podamos ejecutar en una legislatura, hay proyectos que no dan para una legislatura, que son más allá de una legislatura. El tema de la fachada litoral, pues es una cosa que nosotros nos hemos planteado como a largo plazo y hay que diseñarlo a largo plazo. Se ha hecho un plan director primero en el que se ven las opciones que pueda tener el frente litoral en cuanto a la movilidad, en cuanto a la accesibilidad peatonal y a partir de ahí redactando proyectos, ¿no? Dentro de esa hoja de ruta para llegar a lo que todos creo que queremos, que es una visión de un frente litoral mucho más amable para los ciudadanos. ¿Qué os parece, Mario, desde Vox, este proyecto que ha presentado el Ciudadanos, el bipartito, en concreto sobre esta fachada litoral? Nos parece bien, yo solo espero y creo que va en unión con lo que has dicho, que luego vamos a hablar de las zonas de emisiones. Yo solo espero que los alicantinos podamos aparcar. Espero que podamos entrar con nuestros coches a la ciudad y segundo, que podamos aparcar. Pero bueno, evidentemente también es un buen proyecto, es un gran proyecto. Pero como alicantinos sí que esperamos que el puerto, con la obra que se está haciendo que ha hecho en el Paso de los Mártires, por ejemplo, pues que sea lucido, ¿no? Desde Vox no entendemos en absoluto la obra que se ha hecho ahí, también políticos, por cierto, y creo que no va en consonancia con el proyecto que tiene la Concejalía de Urbanismo de Alicante. Entonces, preocupados también por qué papel va a jugar el puerto en todo esto. Esperemos que también Costa, porque también son políticos, no pongan ninguna traba a este proyecto y que salga todo lo más rápido posible. De nuevo, felicitar a Adrián, pero claro, como he dicho, intervienen muchos políticos por el camino y eso siempre dificulta la acción. Adrián, en cuanto a estas dudas que plantea Mario. Bueno, yo creo que eso son cuestiones de modelo, ¿no? Al final uno tiene que plantear cuál es su modelo de ciudad. Para nosotros nuestro modelo de ciudad es favorecer el tránsito peatonal, generar espacios públicos de calidad, zonas verdes, parques infantiles para que los padres puedan jugar con sus críos en el centro de la ciudad y no se tengan que ir a la periferia porque no hay esos espacios públicos que tiene el coche ganados y no al peatón. Yo creo que eso ya es una cuestión de modelo de ciudad. Para nosotros lo importante es esto, ¿no? Es transformar la ciudad y convertirla en una ciudad que pueda ser paseada y disfrutada por los ciudadanos. Evidentemente, esto requiere una planificación. Yo siempre he dicho, no es cuestión de llegar mañana a decir corto y se ha acabado. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es una planificación, pero para hacer esa planificación, como digo, tienes que empezar haciendo los estudios, haciendo las propuestas, viendo cómo se puede desarrollar. La cuestión es que ese es el futuro de la ciudad de Alicante, hacia dónde tiene que ir desde mi modelo de ciudad y luego hay que planificarla para que pues la gente vaya entendiendo que eso es así. Yo siempre pongo un ejemplo muy personal y es que yo trabajo yo vivo en San Gabriel y mi pareja trabaja en la playa de San Juan, en Montemar. Al final, cruzar la ciudad por el frente litoral son aproximadamente 17 minutos y si circunvalas y vas por la autovía,
le sumas 6 o 7 minutos más. En vez de 15, pues son 22. 6 minutos no es tiempo dentro de tu vehículo desplazándote a los sitios que tengas que hacer para renunciar a que el frente litoral sea una realidad peatonal. Mario, 6 minutos, ¿qué te parecen a ti? Pues me parece que no ha calculado el señor Pérez que si bloqueas el frente litoral al tráfico, obviamente no solo serán 6 minutos más, sino que estará desviando todos los coches y acumulándose los coches que ya circulan por la autovía, por la circunvalación a San Juan Playa, más los que ahora van por el frente litoral, aunque ahora también gracias a las obras, hay que decirlo, pues por el frente litoral se suelen tardar unos 40 minutos en ir de San Gabriel a la playa de San Juan. Pero bueno, cositas de las obras que, oye, no, se ve que no se ha pensado lo suficientemente en esto, se han hecho todas a la vez, deprisa y corriendo para ganar votos y al final los perjudicados los de siempre, ¿no? Pero bueno, no lo dicho, a nosotros nos gusta el proyecto, pero de ahí a decir que son 6 minutos más es no calcular bien el número de vehículos que ya circulan más todos los que circulan por el frente litoral. Serán mucho más de 6 minutos. Raúl, ¿a vosotros qué os parece este proyecto? Pues, a ver, nosotros creemos que lo importante es que exista un modelo de ciudad. A partir de ahí hablaremos. El problema es que en todos estos años han demostrado que el bipartito que no tiene modelo de ciudad. Ahora mismo estamos viendo cómo se desarrolla una zona de bajas emisiones, que seguramente después hablaremos, que no tiene ningún consenso de nadie. Y después también con la implantación de este tipo de planes urbanísticos y otros, pues tampoco se pregunta a la ciudadanía. Yo sí que reconozco el trabajo de la Concejalía de Urbanismo en este sentido, pero me falta consenso, me falta que la gente pueda opinar y que pueda en cualquier caso desarrollarse una ciudad que se parece más a ella. Alicante, desgraciadamente, durante demasiados años ha tenido el inconveniente de que el equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos no ha sabido escuchar a los ciudadanos cuáles son las necesidades de sus calles, de sus barrios. Y esto es algo que hemos visto en demasiadas ocasiones. Ahora mismo se está respondiendo a una reconceptualización de lo que es la fachada litoral, pero que también tiene que estar de acuerdo la gente que vive en todas estas zonas, ¿no? Hay una vía verde, por ejemplo, que se ha licitado desde la Consejería, que consta además con el conocimiento de los vecinos de la Albufereta, para conectar la playa del Cocó con la propia Albufereta. Ese proyecto, por ejemplo, que es transformador y es muy necesario y muy exigido por los vecinos, ya está en marcha, pero no sabemos grandes cosas de lo que quiere el Ayuntamiento de Alicante para el frente litoral. Hemos sabido ahora recientemente que su intención es la que ha comentado, pero es cierto que nos falta muchísimo diálogo con los vecinos y con el tejido social de Alicante para poder consensuar una ciudad de futuro que se parezca a todos nosotros. Adrián, ¿qué papel han tenido los vecinos, los alicantinos, en este proyecto que habéis Bueno, hecho? yo es que discrepo de todo eso porque yo creo que la Concejalía de Urbanismo ha mostrado la máxima transparencia en la historia porque se han aplicado todas las herramientas posibles para que los proyectos se conozcan antes, durante y después. O sea, los proyectos que se están redactando se han presentado a los vecinos. Después, cuando se iban a ejecutar, se ha hablado con los vecinos para planificar la obra y durante la obra se han tenido reuniones también. Estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que se está haciendo ahora mismo. Y el decir que lo estamos haciendo de cara a elecciones no es una realidad, señor Ortolá, porque viene de fondos europeos y es que hay que gastar esos fondos europeos y tener las obras acabadas antes del 31 de junio o si no se pierden los fondos europeos. O sea, la planificación de unos fondos europeos, y eso denota que usted no ha gobernado y no sabe cuál es la gestión. Luego hablaremos de los fondos europeos. Lo que ha supuesto es redactar proyectos que no estaban redactados, aprobar los proyectos, buscar la financiación, incremento de precios que nos ha obligado a revisar precios otra vez, mandarlo a Europa, que lo analice Europa, que nos contesten qué opinan, que dejan de opinar, un montón de gestiones hasta llegar al punto de ahora. La mayoría de proyectos que se están, lo que sí que teníamos claro desde urbanismo es que queríamos que fueran transformadores de ciudad. Entonces, por eso se ha apostado por el frente litoral y se ha apostado por inversiones en la zona de Campoamor, la zona de Usi, lo que era la antigua zona de Usi, para que haya aceras más anchas, se ponga arbolado, se renaturalice la ciudad, se haga más amable el centro de la ciudad, que en muchas zonas de la ciudad no es amable. Mario. No, bueno, nada más que decir que ahora en el siguiente punto hablaremos de los fondos europeos y del precio que van a pagar los alicantinos gracias a esos fondos europeos.
Venga, pues hacemos una cosa, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando de esa zona de bajas emisiones y de la repercusión que puede tener en la ciudad de Alicante para todos los que conducen por el centro. Enseguida lo vemos, hasta ahora.